Hay ahora inevitablemente que preguntarse qué es lo que mueve los picos adaptativos y los hace desplazarse por el paisaje. La solución clásica al problema está en los cambios en el medio físico, y eso implica sobre todo la geografía y el clima, que no han dejado de modificarse desde que existe la vida en este planeta. Pero si no varía el ambiente, ¿puede ocurrir la evolución? Hay otra metáfora que explica cómo es posible que la evolución esté continuamente en marcha, aunque no cambien las condiciones ambientales. Se trata de la hipótesis de la reina roja y su autor fue Elik van Balen en 1973. Si hay dos especies que explotan los mismos recursos alimenticios o de cualquier otro tipo, y una de ellas mejora su eficacia, la otra especie empeorará necesariamente y necesitará reaccionar, evolucionar, para recuperar la adaptación perdida. Se podría decir que es un juego de suma cero, haciendo uso de la teoría de juegos. Cuando uno gana, otro necesariamente pierde, y pierde exactamente en la misma proporción que el otro gana, de forma que la suma total de ganancias en positivo y de pérdidas en negativo es cero. La cuestión es que en una comunidad todas las especies están relacionadas más o menos directamente, por lo que cualquier mejora en la adaptación, en la forma de ganarse la vida de una especie, representa una degradación, un empeoramiento del medio para muchas otras, les pone la vida más difícil. Es decir, para que el ambiente se degrade, se deteriore para una especie, no hace falta que cambie el clima. El juego de suma cero se extiende a gran parte de la comunidad y la cantidad que se suma es la adaptación. El total de adaptación de un territorio permanecería así constante, como puede ser fija la cantidad de dinero que circula en una economía. De este modo, las especies están siempre evolucionando a un ritmo bastante constante, aunque no se altere lo más mínimo el ambiente abiótico, el clima y demás. Y cuando una determinada especie no puede seguir ese ritmo, porque su potencial genético está agotado y no da más de sí, se extingue. Ya no puede cambiar más. Ha perdido todo su capital de adaptación en beneficio de otras especies que se han quedado con él. Para que lo entiendan mejor, si todas las universidades de un país compitieran por el número de alumnos, ese sería un juego de suma cero. Cuando aumentan los alumnos de una universidad, necesariamente bajarán los de alguna otra o los de todas las demás. Van Balen explicaba así un hecho que él creía observar en el registro fósil, la extensión de las especies a un ritmo constante en el tiempo geológico. El nombre de la hipótesis, por cierto, viene del libro de Lewis Carroll, A través del espejo, donde Alicia corre de la mano de la reina roja con todas sus fuerzas sin conseguir cambiar de sitio. Ante la sorpresa de Alicia, la reina roja le explica que en su país hay que correr todo el tiempo al máximo para permanecer simplemente en el mismo lugar. Lo mismo le sucedería a las especies. Tienen que evolucionar todo el tiempo para no extinguirse y seguir existiendo. Un inciso. Hay quien piensa que la economía no es un juego de suma cero, que puede aumentar la suma de las riquezas de todos. Pero me parece que el capital natural del planeta, los dones de la Tierra, no son ilimitados y que aquí el juego sí suma cero. Cuando yo estudiaba la carrera, se decía que los océanos serían la despensa de la humanidad y que sus recursos jamás se agotarían. Y ahora se calcula que en unos pocos años no habrá ya posibilidad de alimentarnos de los peces salvajes. Hemos llegado así, de la mano de la reina roja, al momento de abordar un concepto que damos por sabido cuando hablamos de paisajes adaptativos. ¿Qué es la adaptación? ¿Es una cantidad que se pueda medir y sumar? Darwin se enfrentaba a dos grandes problemas. Uno era la enorme diversidad de la vida y el otro, el maravilloso ajuste de las especies a sus condiciones de existencia. La diversidad se explicaba por medio de la evolución de las especies,
Pero como reconocía Darwin, no sería suficiente con admitir la evolución si no se encontraba una causa para la adaptación, y esta solo puede ser la selección natural. Así pues, en la ortodoxia darwinista y neodarwinista, la adaptación es el rasgo principal de la evolución. Los paleontólogos, cuando estudian la anatomía de una especie desaparecida, sin análogos vivientes, se preguntan cuál sería la función de los órganos del fósil, aceptando de entrada que eran adaptativos, que servían para algo. No se imagina el paleontólogo que pudiera haber estructuras en el fósil que no sirvieran para nada. Como dice Daniel Dennett, los biólogos hacen ingeniería inversa, porque presuponen que la biología es ingeniería. La ingeniería inversa consiste en desmontar una máquina o dispositivo para ver cómo funcionan sus diferentes piezas, bajo la premisa de que todos los componentes tienen alguna función, que no están ahí porque sí, sin hacer algo. Este enfoque se llama adaptacionismo o programa adaptacionista y está muy generalizado, pero no le faltan críticos. Esto nos lleva a plantearnos qué pasaría si la adaptación no estuviera tan extendida como han creído los neodarwinistas, para quienes la evolución es fundamentalmente adaptación por selección natural. ¿No perdería fuerza la idea de Darwin como explicación general de la historia de la vida? El principal problema al que se enfrentan los seguidores del programa adaptacionista es el de cómo testar o falsar las adaptaciones, es decir, cómo demostrar que una estructura, una función o una conducta son una adaptación. ¿No estaremos buscando explicaciones ad hoc para cualquier rasgo? El mayor ataque al adaptacionismo se produjo en el año 1979, cuando el genético Richard Lewontin y el paleontólogo Stephen Jay Gould propusieron una nueva metáfora, la de las pechinas de la Basílica de San Marcos en Venecia, ricamente decoradas. La teoría evolutiva, como puede verse, es fértil en analogías. Las pechinas son superficies triangulares curvadas que simplemente representan soluciones arquitectónicas para la construcción de cúpulas sobre una base cuadrada. Se trata, pues, de exigencias estructurales que, una vez que existen, razonan Gould y Lewontin, pueden ser utilizadas para el programa iconográfico de la Iglesia, pero sería un error considerar que fueron creadas para ser decoradas. Por medio de este ejemplo, Gould y Lewontin tratan de demostrar que el programa adaptacionista conduce a visiones deformadas de la evolución biológica. En 1982, Gould, junto con la paleontóloga sudafricana Elizabeth Barba, propuso utilizar el término exaptaciones para referirse a situaciones biológicas similares a las soluciones arquitectónicas de las pechinas. Las exaptaciones habrían surgido por selección natural como adaptaciones de un determinado tipo, pero luego pasaron a cumplir una función totalmente distinta, o bien eran originalmente partes no funcionales del organismo que estaban disponibles para ser reclutadas para alguna función. Un buen ejemplo serían las plumas de las aves, presentes en otros dinosaurios también, porque las aves son dinosaurios, que habrían sido seleccionadas originalmente para controlar la temperatura corporal. Las plumas son buenos aislantes, como sabemos todos, y solo más tarde habrían sido utilizadas para el vuelo. Incluso el propio vuelo podría ser una consecuencia inesperada de las plumas. O dicho de otro modo, la nariz humana no se ha desarrollado evolutivamente para soportar las gafas, ni el cerebro humano para hacer integrales y derivadas. De hecho, está más adaptado al cotilleo. Sí, nos interesan mucho las vidas de los demás, incluyendo las de Madame Bovary o la regenta, que nunca existieron. Pero el desacuerdo de Gould con el neodarwinismo empezó en 1972, cuando planteó, junto con el también paleontólogo Niall Sheldrake,
una nueva manera de entender el registro fósil y el origen de las especies, que curiosamente es lo que Darwin no explica en su famoso libro, pese al título. He aquí la teoría llamada el equilibrio puntuado, es decir, de la estabilidad de las especies solo ocasionalmente interrumpida por la aparición de una nueva especie a partir de alguna de sus poblaciones periféricas. La especiación sería un fenómeno casi siempre local y rápido, pero no general y lento, como preconizan los neodarwinistas. El viejo Simpson, en su último libro, Fósiles e Historia de la Vida, de 1983, publicado un año antes de morir, salió en tromba contra este ataque a la tradición. Para él no había nada nuevo ni interesante en los planteamientos de sus jóvenes colegas. Un pulso entre dos generaciones de paleontólogos. Y yo, como otros paleontólogos de mi generación, estaba ahí, mirando lo que pasaba y participando en lo que podía en el debate. Fueron unos años apasionantes para la teoría evolutiva. Fueron los años de mi juventud. ¿Cómo está el debate hoy en el campo de la biología evolutiva? Para concluir, hace poco, en 2009, se celebró el 200 aniversario del nacimiento de Darwin y el 150 aniversario de la publicación del origen de las especies. Así que podemos preguntarnos, ¿hay todavía brechas profundas de las diferentes corrientes del neodarwinismo? En aquellos años finales del siglo pasado, las posturas no podían estar más encontradas. Los revolucionarios, sobre todo los paleontólogos Eldredge, Gould y Verba, acusaban a los que llamaban ultradarwinistas, como George Williams, Daniel Dennett o Richard Dawkins, de panadaptacionismo, de ver adaptaciones en todo y de considerar que el único tema de la evolución, no solo el tema principal, era la adaptación por selección natural. Por su parte, los ultradarwinistas, que no se veían a sí mismos como ultras, acusaban a sus críticos de intentar menoscabar a toda costa el papel de la selección natural, el gran hallazgo de Darwin en la evolución. Y lo que era más grave, le reprochaban que con su griterío y su presencia constante en los medios de comunicación estaban favoreciendo una falsa imagen de división en el campo del evolucionismo, de la que sacaban tajada los creacionistas, manipulando la información para hacer creer que la propia evolución estaba en entredicho dentro de la comunidad científica. Pero es inevitable que los creacionistas y partidarios de la pseudociencia aprovechen cualquier debate científico para proclamar que la academia está dividida, que hay desacuerdo, que es mejor no creerse nada, o más bien creerles a ellos. Ignoran, por supuesto, que en la comunidad científica no hay herejías ni dogmas, sino discusión y, sobre todo, contrastación de las hipótesis por medio de los datos o de las observaciones. Todo es discutible, pero se discute con hechos. También arguyen los embaucadores que las teorías científicas cambian con el tiempo, que no son estables. Por supuesto que cambian, porque no son dogmas, pero a menudo, en los mejores casos, lo hacen de una manera muy satisfactoria, es decir, perfeccionándose, integrando más fenómenos, llegando más lejos, explicando más cosas. En mi opinión, visto el proceso con perspectiva histórica, esta discusión entre los supuestos ultradarwinistas y sus críticos no ha llegado a producir, ni mucho menos, una escisión en el neodarwinismo, y con el tiempo las actitudes se han ido suavizando y aproximando considerablemente. Para empezar, somos muchos los que pensamos que reducir la evolución a cambios en las frecuencias génicas de las poblaciones es una simplificación abusiva. No es que sea falsa, sino que es insuficiente. Es el problema eterno del reduccionismo, que parece explicarlo todo en un primer momento, pero en realidad no explica nada. En honor a la verdad, Richard Dawkins, el más conspicuo ultradarwinista, ya aceptaba en 1982, su libro El fenotipo extendido, que no todo es adaptación en los organismos. ¿Y qué decir de su idea de que de cuando en cuando en la historia de la vida
se produce un avance en evolucionabilidad y aparece una innovación biológica de extraordinario potencial evolutivo. Es como si se abriera una puerta sellada en uno de los pasillos del Museo de todos los animales posibles y se accediera a un ala del edificio que contiene organismos de características jamás conocidas hasta entonces. Después de la aparición del cromosoma, de la célula con membrana, de la meiosis, de la diploidía, de la reproducción sexual, de la célula eucariota, de la multicelularidad, de la gastrulación, de la segmentación, etc., la evolución nunca volvió a ser la misma, porque se cruzaron puertas en cada uno de estos pasos evolutivos. Nuestros antepasados directos también cruzaron la suya, la puerta de la consciencia, y la evolución no ha vuelto a ser la misma. Esa noción de la evolución de la evolucionabilidad va en la misma línea del enfoque jerárquico de la evolución que preconizan los puntuacionistas, según el cual la selección operaría a diferentes niveles, no solo en el de los individuos, que es el terreno clásico del darwinismo y del neodarwinismo, o el de los genes, en el que prefiere moverse el ultradarwinismo, sino que también habría selección por encima de las especies, entre niveles evolutivos o clados, es decir, macroevolución. Por todo ello, me parece que ahora disponemos de un neodarwinismo más rico y matizado, menos dogmático y más interesante, que propone vías de investigación muy atractivas. Y la fuerza de un paradigma científico consiste en las posibilidades que abre de nuevos enfoques y conocimientos, no en petrificarse, negarse al debate y convertirse en dogma. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, doctor Arzuaga, por esta magnífica lección donde ha puesto de manifiesto que la erudición, la amenidad y la capacidad de comunicar no tienen por qué estar reñidas y en su caso, desde luego, no lo están. Excelentísimos e ilustrísimos señores, claustro de doctores de la Universidad de Zaragoza, incluido el nuevo doctor, personal de Administración y Servicios, estudiantes, señoras y señores, permítanme dar en particular la bienvenida a la representante de la Universidad Complutense de Madrid, la vicerrectora de Estudiantes, la doctora Pilar Herreros, también a los familiares y amigos del doctor Arzuaga y al director del Instituto de Salud, Carlos III, personas que no suelen frecuentar este Paraninfo. Aunque se pueden dar por saludados, solo para que vean que aparte de la aprobación académica, la sociedad zaragozana también está muy conforme con este acto que hemos celebrado. Decirle que nos acompañan representaciones de nuestra consejería, el secretario general técnico, directores generales de las Cortes de Aragón, el diputado Modesto Lobón, también la Judicatura. Tenemos a nuestro
presidente del Tribunal Superior de Justicia, también el Justicia de Aragón, el delegado del Gobierno, también tenemos al coronel, jefe de la Guardia Civil, el delegado de Defensa en Aragón, al jefe superior de Policía, representantes también del Hospital de la Defensa y de colegios profesionales, academias y distintas instituciones de nuestra ciudad. Es decir, todas estas instituciones con su presencia, aparte de disfrutar personalmente de su discurso, quieren mostrar el apoyo de nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma y darle la bienvenida a la misma y no solo a la universidad. También por la universidad verá que no solamente están los vicerrectores, sino 2 antiguos rectores y el presidente de nuestro consejo social. Por lo tanto, todos estamos muy satisfechos. Y me toca a mí, como rector, mostrar este agradecimiento a usted y a todos los que habéis querido acompañarnos en este acto. Uno de los más bonitos, de los más significativos de la boda universitaria. Uno con honda tradición académica que nos obliga a aquellos que ya hemos olvidado los escasos latines que estudiamos a utilizarlos y que ponen de manifiesto las esencias de ser universitario. Hemos recibido hoy en nuestro claustro de doctores a una personalidad relevante, como solemos hacer con personalidades de la ciencia, de la cultura, de la técnica, de las artes. Y debo ser yo el que manifieste la satisfacción de toda la comunidad universitaria por incluir entre sus compañeros en el claustro de doctores al doctor Arzuaga. Perdón. Una universidad que no prodiga esta distinción, pero que cuando lo hace convencida de lo que hace. Toda universidad, también la nuestra, tiene no solo por ley, sino por vocación, distintas funciones. Pero las 3 grandes funciones son, por supuesto, la formación, transmitir el conocimiento, pero no solo transmitirlo, sino crearlo. Crear conocimiento en la ciencia, en la técnica, en la cultura, en las ciencias sociales,